Listo. Entonces, chicos, como ya oyeron, la charla se titula Dios al plagio en investigación. Vamos a comenzar. Antes de iniciar, tengamos en cuenta que para esta charla va a tener dos objetivos. Primero, debemos reconocer que si bien son prácticas que pueden ser comunes, van a ser inapropiadas, no deben realizarse, ¿no? Dentro de lo que es la publicación científica. Y lo segundo, más que nada, recomendaciones que debemos mantener para que esta conducta responsable al momento de hacer investigación, producción científica, publicación, cuáles son aquellas reglas, aquellas recomendaciones, ¿no? Que tú debes cumplir, debes seguir, para evitar no solamente quedar como no, sino quedar como una persona de que no es éticamente responsable, primero, y segundo, de que esto, si bien todavía estamos empedrados, tengan en cuenta que tiene repercusiones también legales. Una vez que ya eres una persona egresada, un profesional, eh, las responsabilidades que conllevan realizar ese tipo de conducta inapropiada ya no solamente es de ámbito como que te llamen la atención, ya va más para un tema legal. Entonces, recordar importante eso. Entonces, iniciando con la mala conducta científica, ¿no? Vamos a tener tres. Tenemos la fabricación, la falsificación y el plagio, ¿no? Estos tres van a ser formas de mala conducta científica que van a diferenciarse primero. La fabricación va eh, deberse a que la persona está investigando, por decir, una población, ¿no? Digamos, en Urín. Entonces, de esta población, resulta que él quería tener la data de 100 personas, ¿no? Por decir que era lo necesario que debía tener sí o sí 100 personas, pero no llega a ese número. No consigue justo la población que busca, no la está consiguiendo la data correcta, no tiene el número de 100, solamente llega como a 50, 40, a 45. Entonces, no quiere volver a replantear todo su trabajo, su protocolo que ya fue aprobado, ya pasó por ¿no? Ya fue revisado por el comité de ética, tiene los permisos. Entonces, lo que hace es fabricar, inventarse que tuvo más data de la que realmente tenía. Es decir, los 50 que le faltaban, los 60 que le faltaban, los inventa, los fabrica. Y con eso llena la data que le faltaba para presentar ese trabajo y que sea publicado. Cuando se realiza ese tipo de práctica se llama fabricación. Esa data que tú no tienes, para poder, quizás incluso hay investigadores que como solamente tienen una población muy reducida, lo que hacen es fabricar, que hay más data de la que habían recogido para que sea más atractivo. Al hacer una investigación con no solamente 100 sino 200 300 de que ha conseguido de una población más grande o que ha sido de diversos lugares, entonces la hace más atractiva para que cuando los editores de las revistas reciban este manuscrito, vean de que, este tiene un grupo poblacional más amplio, un mayor alcance, quieran publicarlo, ¿no? Luego tenemos la otra mala conducta científica, que es la falsificación. ¿Aquí qué ocurre? La persona sí tenía esas 50 o 100 personas de esa data, pero resulta de que al momento de ver los datos, procesarlos, para ver si va de acuerdo a la hipótesis que había planteado en un inicio, ¿no? Que planeaba que sea así, que esta población esta variable si está afectando, que sea una relación de causa-efecto. Al momento de revisar la data que había recogido, ve que no, de que más bien va en contra de la hipótesis que había planteado. Entonces, en una necesidad de querer de que sí o sí mi hipótesis sea aprobada, sea validada, para quedar mejor, para que se publique, sea mucho más novedoso, se vea que yo tenía la razón, falsifico estos datos. Pongo que las personas al llenar por decir un cuestionario, en vez de marcar sí, pusieron no, entonces cambio esos datos, los falsifico, los maquillo, para que vaya según lo que yo busco de resultados. Como ese resultado no va con lo que yo quiero, lo cambio, lo falsifico. Entonces, si se dan cuenta, la fabricación y la falsificación pueden ser, se ven como que parecidos, pero son diferentes. En una no hay data, y en la otra sí hay data que va a ser alterada, ¿no? Y tenemos la tercera, mala conducta científica, que es el tema principal de hoy, que es el plagio, ¿no? El plagio va a ser cuando la persona va a hacerse autor, o sea, se va a hacer autoría de algo que no le pertenece, ¿no? Ya sea ideas, teorías, hipótesis, metodologías, etcétera, ¿no? Puede ir desde personas que copian todo el trabajo de otra persona, quizás un proyecto, quizás un trabajo de investigación, algo ya publicado, ¿no? O quizás de libros, de textos, puede ser parcial, total, etcétera,
pero no le dan autoría de vida. Y aquí viene el problema de que muchos alumnos en pregrado, al momento de hacer investigación, si bien van a necesitar extraer ciertos, ¿no? Tienen que extraer ciertas partes de libros, de artículos, está el problema de que no citan correctamente. Entonces, ¿estamos frente a un plagio o no estamos frente a un plagio? ¿Cómo podemos definir un plagio si la persona no es consciente de lo que está realizando o no tiene la debida formación al respecto? Entonces, para poder diferenciarlo, decimos que plagio es cuando la persona es consciente de lo que está realizando. O sea, este investigador, este estudiante, este profesional es consciente de que está obviando la autoría debida, es decir, el origen de esta información, es consciente. Cuando la persona es consciente de esta mala práctica, estamos hablando de que sí es una mala conducta científica y sí es plagio. Porque si es de manera inconsciente, lo que va a suceder muchas veces es de que los editores, al detectarlo, se lo van a hacer saber, ¿no? Obviamente hacer saberlo al autor, porque quizás se le pudo haber pasado citar, quizás se borró, o iba a citar más, o envió un manuscrito equivocado, puede ocurrir, ¿no? Son errores que pueden ocurrir. Pero acá estamos viendo de que al momento de que tú eres consciente de que no estás citando, no estás dando la debida autoría, la debida referencia, te estás incurriendo en una mala conducta científica que es el plagio. Entonces, para poder diferenciar. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos la fuente original, el caso que sería plagio y el caso que no sería plagio porque se va a usar la que es el acto de parafrasear, ¿no? Entonces tenemos la fuente original, como acá ven, acá está citando, el autor es Maureen Dart, sobre el plagio, ponen el año, la página de su libro sobre la cual están extrayendo y está entre comillas. Entonces es una cita, ¿no? Están citando al autor. Entonces aquí no hay mayor problema porque están ya, como se puede ver, está citado de manera textual, han puesto dónde es la fuente, el autor, dónde pueden encontrar, etc. Y aquí tenemos el ejemplo de abajo de que queremos usar esta fuente original. Es decir, este párrafo es muy importante para mi trabajo y quiero incluirlo. Entonces, aquí viene el problema, de que si la persona pone tal cual el extracto, obviamente le trata de cambiar algunas cosas, como que pone unos sinónimos, pero a la larga tú ves leyendo ahorita de que son muy parecidos y más aún no está citando a la persona. No estás colocando al autor, no estás colocando de dónde proviene, si es un libro, una revista. En este caso estamos viendo que es una citación APA, en el caso de medicina es una citación Vancouver, o también colocan lo que son los números, ¿no? Según sea el caso, ¿no? Para cada uno. Pero aquí no está haciendo referencia de ninguna manera, de ninguna forma de citación, sea APA, Vancouver, etcétera. Como pueden ver, simplemente está el texto. Entonces, eso ya está incurriendo en un plagio, ¿no? Si es que ha sido realizado de manera intencional. Y aquí viene, forma correcta de parafrasear. Muchas veces para evitar caer en el plagio o incurrir en el plagio, necesitamos sí o sí usar esta fuente original, por decir. Pero para evitar que nosotros estemos haciendo una copia textual, lo que vamos a hacer es reinterpretarlo con las propias palabras, ¿no? Eh, Siempre tratando de mantener los términos correctos. Si bien puede ser un poco difícil, sobre todo en carreras que son un lenguaje más técnico, como puede ser en derecho, como puede ser en medicina, etcétera, ciertos términos, si bien no se puede cambiarlos, las otras palabras que no son técnicas sí las puedes tratar de acomodar, cambiar, tratar de simplificar o dar ejemplos, dar nuevos puntos de vista, relacionarlos con otros autores, ¿no? Para que no sea simplemente una copia textual. Entonces, aquí podemos ver de que aquí sí era idéntico, simplemente cambiaba algunas palabritas, aquí ya cambia, ¿no? Acá ya trata de enfatizarlo como una opinión de cómo es esta situación cuando se analiza una problemática, trata de ya darle un contexto un poquito más aplicado a la idea de su trabajo, ¿no? Entonces, aquí ya cambia, ya no estamos frente a un plagio. Y además la persona, luego de haber parafraseado, termina este párrafo, hace referencia al autor, que es lo importante. Es decir, sí da debida autoría, ¿no? Entonces, esta primera caería o incurría en un plagio. Esa segunda no sería un plagio. Porque primero ha parafraseado y segundo ha dado la autoría correcta, no ha cumplido. En este caso, A. Si fuera Vancouver, también hacerlo correctamente. O también las opciones de poner según autor, tal, 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 et al, ¿no? Hay diferentes maneras, pero siempre hay que buscar de que estamos tratando de comunicar la idea original del autor, pero con nuestras propias palabras. Es lo importante de parafrasear, ¿no? Es algo que con la práctica poco a poco se va logrando, porque al inicio va a ser un poco dificultoso tratar de darle forma
o vamos a sentir que lo estamos haciendo muy idéntico, puede suceder, pero con la práctica ¿no? Va resultando cada vez más fácil. También está la opción de tratar de hacer de que un compañero, un asesor, lo pueda leer, nos pueda dar las sugerencias, ¿no? Si es que tuviéramos las dificultades, pero siempre buscar la manera de que no incurramos en un plagio. Entonces, como íbamos diciendo, hablábamos de que plagio es la apropiación, presentación y utilización del material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de la fuente original, ¿no? Y lo más importante para saber si estamos frente a un plagio o no es la presunción de intencionalidad, es la intención del autor, la intención al momento de escribir, si la persona ha obviado de manera deliberada o no la autoría de la fuente original. Eso va a ser lo principal para saber si estamos frente a una mala conducta científica, lo que les decía. No podemos asumir muchas veces de que porque ha obviado una cita, pues es plagio. Puede ocurrir de que simplemente la persona al momento de pasar el manuscrito al editor envió el borrador o se había olvidado de citar esta frase. No, puede pasar muchas cosas, pero por ello la importancia de los editores, los asesores, la revisión por pares, para evitar que estos artículos lleguen a ser publicados sin haber pasado primero por las revisiones, ¿no? Porque ocurre, y se ha ocurrido, de que hay revistas en las cuales luego tienen que retractarse, los editores tienen que retractarse junto con los autores debido a que resulta que el trabajo es un plagio de otro trabajo, quizás en un idioma diferente, quizás del español, del francés, del japonés, no sé. Buscan la manera de que de otros trabajos, otros artículos que están en idiomas diferentes al momento de publicarlos en su idioma, no sean detectados. Pero para ello, vamos a ver más adelante, hay herramientas que nos permiten detectar, así sea en idiomas diferentes, incluso imágenes, etcétera, etcétera. Ahora, yendo a los factores que inciden en el plagio, lo que decíamos desde el inicio, de que no podemos hablar muchas veces de que el plagio, de quién es la culpa o si fue realmente plagio, sin tener en cuenta los factores que acompañan o dan contexto a que suceda o susciten un plagio, ¿no? Entonces tenemos primero la educación tardía en integridad científica, ¿no? Ahora muchos de ustedes que están en sociedades, están participando en actividades, campañas, etcétera, tienen mayor conocimiento, más acceso quizás a lo que es la parte de las tecnologías, los cursos, ¿no? Hay cursos, ¿no? Como es Junta Responsable en Investigación, que es gratuita, está el de reglas éticas, elementos esenciales en ética. Hay muchas maneras de las cuales tú puedes capacitarte, puedes aprender. Las sociedades locales, como es la Sociedad de San Martín, cuentan con sus comités, los cuales ya han llevado cursos, te pueden brindar los links, si tienes algún tipo de duda. Entonces, hay bastantes fuentes desde las cuales un estudiante de pregrado puede capacitarse, pero no siempre era así, ¿no? Todavía hay mucho desconocimiento. Antes había el problema de que, ¿de dónde puedo yo aprender esto si no estaba la idea de que podamos hacer investigación desde pregrado, ¿no? Usualmente solamente hacías investigación cuando tenías que llevar el curso de tesis y ya está, para egresar. Tenías que hacer tu tesis de bachiller, la tesis de título, ¿no? O tenías que hacer el curso de redacción y te pedían hacer un protocolo. Entonces ahí recién entrabas en contacto un poco con ese tipo de información, lo cual es un factor agravante para que la persona más adelante incurra en un plagio porque al no tener conocimiento, al no haber llevado una educación al respecto, no sabe de que esto es una mala conducta científica, no sabe de que hay reglas a seguir al momento de citar, si hay una citación en APA, si es una citación en Vancouver, cómo debo parafrasear. Entonces, por un desconocimiento, la persona incurre en esta práctica, ¿no? Y lo peor es de que más adelante, como les decía, no solamente va a ser una sanción quizás por parte del comité de ética de tu universidad o el instituto, sino ya puede tener repercusiones legales, que es lo más grave que puede sucederte como profesional, ¿no? Ahora, ausencia de normas claras y ambigüedad en las percepciones y definiciones, ¿no? Va a haber también, esto va muy relacionado con la ausencia de procesos institucionales. ¿Qué ocurre? En las universidades tienen que haber comités de ética, las cuales se van a encargar de tener ya reglamentos claros. Previamente los alumnos tienen que llevar cursos al respecto, ¿no? Por ejemplo, llevas curso redacción 1, redacción 2,
Llevas metodología de la investigación uno, metodología de la investigación 2, llevas tesis uno, tesis 2. Entonces, ya vas empezando poco a poco, ya no es de que de lleno te lanzas a la tesis. Ahora, básicas, pasando a clínicas, quirúrgicas, formación. Pero, ¿qué sucede si no hay, no hay estos pasos a seguir? No están bien definidos los procesos en los cuales tú vas a capacitar a este alumno, a este profesional, a este estudiante. Y más aún, no hay un reglamento claro al respecto de qué sucedería si alguno de ellos realizara una mala fuente científica, y no necesariamente plagio. Hablamos también de fabricación, de falsificación, etcétera. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Quién es el encargado de sancionar? ¿Cuál es la sanción? ¿No? En todo caso, ¿cuál va a ser la manera de proceder quizás de su asesor? Todo ello es importante. Al igual cuando hacen un protocolo en la cual tienen en cuenta los beneficios, los riesgos, si sucede quizás este efecto secundario, tengo mi plan A, mi plan B, cómo voy a proceder. Ya tienes todo planeado. Desde el peor punto de vista, todo lo que puede ocurrir ya está planeado, ya sabes cómo puedes enfrentarlo. De igual manera, estas instituciones tienen que tener en cuenta todos los posibles escenarios para saber cómo van a, en este caso, quizás sancionar o discutir con el alumno, hablar al respecto, quizás es un tema de, ¿no? Que la persona no tenía conocimiento. Entonces, explicar, quizás dar una capacitación para reforzar el problema, quizás no solamente es él, hay más alumnos, pero justo a él se le detectó. Es un problema que está muy arraigado. Entonces, debemos realizar capacitaciones al respecto, tenemos que dar quizás más charlas, algún tipo de asesoría más personalizada. Un asesor no puede, por ejemplo, tener más de 5 trabajos, no, no puede realizar correctamente a los alumnos, ¿no? Entonces, ahí entran las estrategias que debe seguir cada institución, con lo cual ya no vamos a entrar ahí en todavía. Pero entonces, esos son factores que van desde la propia persona, el individuo, al no poder acceder a ese tipo de información, hasta las instituciones que se encargan, que deberían de formar correctamente a esos alumnos, al no haber contemplado quizás ese tipo de factores, este tipo de problemática, lleva a que estos profesionales, una vez egresados, no tengan el conocimiento al respecto de que eso es una mala conducta científica y obviamente esto los perjudica, ¿no? Y no solamente a ellos, también a la institución, porque se supone que son formados en esta institución, ya dígase universidad, centro de estudios superiores, etc., ¿no? Y lo otro es la sociedad y el ambiente profesional. Este es un poquito más, más, más subjetivo, por así decirlo, debido a que, si se han dado cuenta, ahora ha habido un cambio. Antes hablaban mucho de la investigación, los apoyos, pero más referido a los chicos que eran tesistas, ¿no? O que iban a ser tesistas de laboratorio, algún tipo de proyecto, etcétera, etcétera. Y eran conductores. Pero ahora, como se ha incentivado que se haga investigaciones de pregrado, cada vez es más competitivo. Cada vez hay cursos que buscan que los alumnos ya hagan cartas al editor y que traten de llegar no solamente a Q4 o Q3, ya busquen que lleguen más. Quieren que los chicos tengan ya trabajo de publicación desde la universidad a nombre de la universidad, ya en Q1, Q2, porque eso da más puntajes, más para el ranking nacional, etcétera. Lo cual no está mal, está correcto porque apoya tanto a tu universidad como a ti, como cuando seas egresado, de que ya tengas trabajos publicados o en caso no tanto publicados, sino tengas más experiencia al respecto y sea más fácil para tu tesis. Esa es la meta final. Pero ¿qué sucede si este ambiente ya empieza a ser como, digamos, tóxico? En el sentido de que ya te están de buenas a primeras exigiendo que publiques, que publiques, que publiques. Entonces, este ambiente no solamente profesional o educativo, ya no es tanto la búsqueda de que aprendas en el camino mientras publiques o no, porque puede ser también rechazado y puedes ver, quizás me faltó esto, ya lo tendré en cuenta para poder intentar enviar nuevamente este borrador a otra revista, ya con las correcciones dadas, o intentarlo de nuevo con esta revista, ¿no? O buscar quizás un nuevo punto de vista en mi trabajo, seguir el consejo que me han dado, sino que ya es más un tema de publicar por publicar. Y ahí caemos en una mala práctica, ¿no? En la cual, por la necesidad de publicar, muchas veces las publicaciones no suman, no son innovadoras, simplemente están llenando y se pierden. Buscas los H-index y no hay H-index de ese trabajo. No es usado, no es leído, simplemente está llenando, ¿no? Entonces, al realizar ese tipo de presión también sobre el alumno, sobre el estudiante,
lleva de que busque de alguna manera publicarlo como sea y puede incurrir en el plagio, en esa desesperación de que está esa presión, de que le piden requisito tener dos publicaciones ya siendo estudiante. Requisito que sea de cuartil uno, cuartil 2, que sea de un trabajo referido a algo más de especialidad. Empieza a ver ese tipo de presiones mismo en la universidad o quizás asesores, cuando no tienen en cuenta de que quizás estás pidiendo mucho más de las habilidades que tiene un estudiante. Recuerden, son estudiantes de pregrado. Si bien algunos ya tienen más experiencia que otros, para ellos la importancia de los semilleros, las pasantías, todo aquello para que vayan creciendo poco a poco como investigadores, ¿no? Y también para que vayan aprendiendo en el proceso, vean cuáles son los errores, vean qué podemos mejorar, etcétera, etcétera. Porque esa es la idea final de todo este proceso. No de publicar por publicar, llenar tu CV, sino de que tú puedas aprender y disfrutar y saber cuál es la importancia de generar este tipo de investigaciones. Estás creando un beneficio, quizás directo, indirecto en la población, a tu comunidad, o estás aportando un granito de arena a lo que podría ser una política de salud más adelante. Entonces, todo esto es muy importante y ven cómo algo tan pequeño puede hacerse una bola de nieve gigante y pueda llevar a que haya mala conducta científica, no solamente en estudiantes, sino también en profesionales, ¿no? Entonces, la importancia de ello. Y ahora pasando a los tipos de plagio, tenemos el plagio de ideas. El plagio de ideas es cuando hay una apropiación ya sea de teorías, de explicaciones, conclusiones, ya sea de manera parcial o total, ¿no? Sin dar los créditos correspondientes. Entonces, quizás en mi trabajo hay una explicación, una conclusión muy interesante que leí en un artículo y que me gustaría que mi trabajo sea también con esa conclusión porque se escuchaba innovadoras, no la había visto antes. Voy a agarrar algunos pedacitos de aquí, unos pedacitos de allá y voy a colocar. Entonces, de manera parcial, me estoy haciendo apropiación de las conclusiones de otra persona. Es decir, su trabajo, después de haber sido revisado, después de haber discutido al respecto, ha llegado a las conclusiones basadas en su experiencia, en su opinión y también en los resultados encontrados, los ha ordenado de manera objetiva, ha sabido darle la entonación correcta. Entonces yo decido apropiarme de ciertas partes que me parecen suenan bien para mi trabajo. Entonces hemos hecho un plagio de ideas de manera parcial. O me parece excelente este párrafo de aquí, de 4 líneas, lo coloco tal cual. Entonces es un plagio de ideas de manera total. Si yo no doy la citación correcta, estoy incurriendo en plagio. Para evitar incurrir en este tipo de plagio de ideas, debemos citar la fuente original, ¿no? Quizás no puedo parafrasearlo porque tal cual es necesario, ya que aquí está dando una teoría y no puedo parafrasear su teoría porque es simplemente una línea que me hace difícil. Está bien, puedes colocarlo, pero citas la fuente original. Colocas según el autor o los autores, ¿no? En este caso, según Ramón, Cajal, et al, no sé, pones de que sí, en su teoría tal, explica que tal, la cual, en basado en mi trabajo, en los resultados, puedo coincidir que esto que el otro, por tal razón. Entonces, has citado la fuente original, lo has unido con tus conclusiones, para darle un mayor peso, para darle mayor fuerza, etc. Pero no has incurrido en un plagio de ideas, porque se ha citado la fuente original. Entonces, eh, cuando hacemos uso de otros autores, quizás sus teorías, explicaciones, conclusiones, no necesariamente estamos incurriendo en un plagio si es que lo citamos. Tampoco es como que vamos a copiar todo, sino que es necesario para su proyecto, su trabajo, tener este punto de vista, esta opinión de este autor, porque es justo, coincide bastante con mi trabajo y es muy, muy necesario, es indispensable. Puedo hacerlo, sí, pero citando correctamente, también haciendo el parafraseo hasta donde sea posible, ¿no? O en todo caso, si es una cita textual, tal cual colocarlo entre comillas, ¿no? Entonces, hay maneras. Ahora tenemos el plagio de texto y el plagio de figuras. El plagio de texto va a ser copiar de manera parcial o total sin citar. Es decir, pero aquí se diferencia al anterior, que es el plagio de ideas. De que el plagio de texto van a ser conceptos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos libros, a ver, ¿qué libro hemos leído todos? A ver, el de inmunología, por decir, el Lavas. En el Labs vamos a encontrar que hay parte del texto que vemos de que no tienen citaciones. Es porque ya han pasado, eh, son teorías, paradigmas que ya tienen más de 100 años, son que ya prácticamente citar al autor sería retroceder 100 años. Entonces ahí no hay caso. Pero nosotros citamos de Lavas, la cual puede ser su edición más reciente. Entonces, decir que, estoy citando al autor del autor, ahí incurrimos en un plagio, tenemos que citarlo correctamente, ¿no?
Quizás de un texto tenemos que sacar un concepto. Ya, se puede entender a veces los conceptos porque son de manera universal. Hay conceptos que son universales. Por decir, la fiebre. No hay manera que tú puedas citar de la fiebre porque es un concepto ya universal. Es algo que ya se coloca. Ah, pero la fiebre en COVID, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son sus características? Ahí sí tienes que citar un artículo. Ahí sí tienes que citar una fuente porque estás hablando de algo relacionado a una problemática actual. Entonces, no estás, ahí sí puedes incurrir en un plagio de texto, ¿no? Y el plagio de figuras, esto también se ha visto, por ejemplo, cuando hay un reporte de caso. Vemos que en el reporte de caso están hablando de la tuberculosis multidroga resistente, están hablando de un paciente, todo bien, hasta que ves la imagen, que es una radiografía del paciente, ¿no? Del pecho, ves el pulmón, es todo, pero esa imagen te parece muy familiar. Cuando buscas esa imagen de nuevo, ves de que pertenece a un artículo del año 90 y que también es de tuberculosis, pero es de TAM. Y el trabajo que tú estabas leyendo es de Lima. ¿Qué sucedió? Ha habido un plagio de figuras. La persona ha hecho un reporte de caso, pero no tenía quizás la imagen, o incluso quizás el reporte es falso, y ha agarrado esta imagen, esta radiografía y la ha colocado, porque aquí se veía muy bien los aspectos de la tuberculosis, se veía muy bien, aquí puedo presentarlo para el reporte, que sea más atractivo, ya que no tiene imágenes, se ve como que un poco pobre para que sea publicado. Entonces, incurres en un plagio de figuras. Otra forma también de incurrir en plagio de figuras, no solamente limitándose a medicina, sino a otras áreas, puede ser incluso de caricaturas. Ha ocurrido también que hay plagio incluso de caricaturas, por ejemplo en revista Careta, eso sucedió en los años 90, 80 me parece, en la cual imágenes o semejanzas, incluso puede ser copias, igual que las imágenes, igual que los textos, puede ser copias de manera total o parcial, o inspiraciones, como les suelen decir, pero en todas ellas tienes que dar la autoría de vida. ¿No? También en tablas, figuras, quizás el autor al momento de explicar, a ver, al momento de explicar la fisiopatología de una enfermedad, realizó una figura muy interesante, un diagrama muy interesante al respecto de cómo es el flujo, él mismo lo elaboró, lo hizo en Canvas, no sé. Y tú como te gustó tanto esa imagen y que queda muy bien justo para esta enfermedad y no encuentras una imagen similar que explique tan bien la fisiopatología, simplemente la cortas y la pegas en tu proyecto, en tu trabajo. Entonces estás incurriendo en un plagio de figuras, no estás dando la debida atribución, la debida autoría, ¿no? O también en tablas de resultados, quizás simplemente le cambiaste el nombre de la población y te quedaste con la tabla, porque dices que la tabla estaba muy bien ordenada, los datos apoyan tu teoría, esta tabla tiene también aspectos interesantes, entonces estás incurriendo en un plagio de figuras. Plagio de figuras puede ser tanto de imágenes, de diagramas, de tablas, dibujos, esquemas no sé, para explicar epidemiología, explicar la fisiopatología, patrones inmunitarios, etcétera, ¿no? Puede haber plagio hasta de eso. Entonces, en todos ellos, para evitar, siempre debes dar la debida autoría. Si es necesario, indispensable poner esta imagen en tu trabajo porque explica mejor el proceso de la enfermedad y así tú puedes relacionarlo con tus conclusiones, con tu discusión, etcétera. Simplemente vas a brindar la autoría correcta. Al dar la autoría ya te libras de todo un problema, ya desde la parte ética, la parte legal. Entonces, para evitar todo ese problema, simplemente citando al autor, dando la debida citación, en este caso de imágenes, porque no va a haber maneras que también tú cambies esa imagen, porque si no también estás incurriendo en algún tipo de plagio, tienes que dar tal cual autoría, ¿no? Similar a cuando vemos lo que son instrumentos de investigación, cuando usted dice, el instrumento está validado o no está validado, voy a usar ese instrumento para mi trabajo o mi proyecto, para mi tesis. Ok. Este instrumento pone es de tal autor, de tal trabajo, o este autor lo usó para su trabajo de tesis, por tanto está validado, ¿no? Él lo ha validado, ha hecho el proceso, pues la de autoría, ¿de dónde sacas ese instrumento? ¿No? Si es un cuestionario, si es un test, si es de linker, no sé. Pero siempre vas a dar la autoría de vida, porque no puedes simplemente apropiarte de algo que ya ha sido creado por otra persona que pasó por todo el proceso para que no le des la autoría de vida. Y ahora tenemos también el autoplagio. ¿Qué pasa? Yo tengo mi trabajo de investigación, ya fue publicado, pero resulta de que voy a hacer otro trabajo de investigación muy también referido a la misma problemática, mismo tema, pero en otra población, ¿no? Con una variable diferente nada más.
pero en ese trabajo que ya publiqué, tenía muy bien elaborado el tema de la discusión, el primer párrafo estaba muy bien elaborado. Voy a agarrar ciertas partes de lo que yo escribí y voy a colocarlo en mi trabajo. Total, como yo soy el autor, no puede ser plagio. Error. Así tú seas el autor, eso se llama autoplagio. De tu propio proyecto estás agarrando partes, o quizás en su totalidad, también puede ser parcial o total, y lo colocas en este nuevo proyecto que tienes, que quieres que sea publicado. Al hacer eso estás incurriendo en un autoplagio. Si bien tú eres el autor y tú dices, yo mismo me estoy dando el permiso, no va a suceder así. Es indispensable, pero así súper indispensable de que sí, porque mi trabajo no hay otro más. O sea, el trabajo es necesario que yo cite mi anterior trabajo porque ahí encontré una variable muy interesante, un aspecto muy interesante, tengo que hacer referencias quizás. Entonces vas a citarlo, como si fuera un autor, como si no fueras tú. Lo vas a citar correctamente. De qué publicación, ¿no? De qué revista, de qué año, de dónde es la fuente original. Así seas tú mismo el autor. Tienes que citarlo correctamente, ¿no? No sirve de nada de que tú seas el autor de ambos trabajos. Tiene que ser citado correctamente porque si no también es una forma de plagio, ¿no? Ahora, pasando a cómo detectar. Va a haber un montón de maneras de detectar el plagio. Ahora acá, antes era un poquito más pesado, antes eran búsquedas manuales, los editores científicos daban siempre esa tarea que era muy pesada de revisar y antes no había la facilidad del internet, ¿no? Entonces era bastante buscar en ficheros, revisar. Por eso que ahora, cuando hace la digitalización de muchas revistas, salen muchos plagios, se empieza a detectar aquí como que se empieza a detectar copias textuales, parciales, que no están citadas, cuando ya se pasa la digitalización de muchas revistas. Ahora esto ya no es un inconveniente. Tenemos softwares, tenemos EduLab, Dejavoo, Crochet, Urkun, Turnitin, Tinai, Google Images. Entonces, estas dos últimas sobre todo son para imágenes, diagramas. Las primeras son más para un tema de texto, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas para ustedes quizás sea el Urkun y el Turnitin, que suelen usar la mayoría de universidades, ¿no? Para detectar, cada uno tiene también su, ¿no? Su porcentaje. Algunos dicen que no, máximo 20%, hay profesores que dicen 10% máximo, otros dicen 23, 24% máximo, hay similitudes. Esto va a variar también, ¿no? Pero siempre tratar de mantenerlo por debajo del 15 o el 20%, ¿no? 15 es mi recomendación. Si es posible menos, mejor, ¿no? Para evitar de que el trabajo, sobre todo si son trabajos pequeños, después cuando hagas este proyecto pase a lo que es, ya pase a su elaboración, su ejecución, al momento de elaborar, hacer más texto, pasar los marcos teóricos, no vaya a subir, lo cual puede suceder, ¿no? Las búsquedas manuales, ¿no? También en caso no tuviéramos la manera de acceder a estos software, aunque hay algunos que son gratuitos, no tuviéramos la manera quizás de acceder a estos software o mi universidad no los maneja, hay las búsquedas manuales. Estoy haciendo la revisión, voy a hacer una revisión sistemática, quiero hacerlo de tales artículos. Pero este artículo me suena mucho. Entonces lo que puedo hacer es ir a Google Scholar o empezar a buscar el primer autor, el segundo autor, el último autor de este artículo y ver si tienen trabajos similares. Y puede suceder de que el autor que era el primer autor en este artículo tiene un trabajo muy similar y de reviso y hay plagio parcial y sale que es el autor, ahora ya no es el primer autor, es el último autor, por decir. Entonces empiezo a ver de que, ese mismo autor, empiezo a encontrar más trabajos y puedo, ¿no? Darme la sorpresa de que tiene trabajos que son autoplagio o son plagios de otras personas, etc. También puedo ir a hacer búsquedas manuales por los lugares, las poblaciones, los objetivos, los resultados. ¿Qué pasa si encuentro dos artículos que los dos son de anemia y los dos tienen el mismo título? Lo único que cambia es la población. Es lo único que cambia. La metodología es idéntica, los objetivos, los resultados, todo es idéntico excepto la población. Una fue hecha en Pachacamá, la otra fue hecha en Lurín. Es la única diferencia. Entonces, con las búsquedas manuales, no solamente de los autores, sino también de objetivos, resultados, lugares, poblaciones, etcétera, puedo detectar si hay algún tipo de plagio, ¿no? Quizás en este autor, en este artículo. Para ya no incluirlo quizás en mi trabajo, para ya no tenerlo en referencia, ¿no? Entonces, los editores son los que tienen que estar siempre revisando el momento de hacer las publicaciones porque si no, porque si llega a pasar un trabajo con plagio o con algún tipo de mala conducta científica, significa que la revista tendrá que retractarse y como tal la revista también pierde credibilidad. Por ejemplo, ustedes cuando hacen sus trabajos de investigación o cuando les mandan
en la universidad algún tipo de información a revisar, a buscar, ¿no? Les dicen, ya, de tal artículo me traen mañana sobre tal tema, ¿no? Entonces, tú usas los buscadores. Puede ser quizás Google Scholar, PubMed, etc. Entonces, tú vas a PubMed, porque tú sabes que en PubMed puedes buscar artículos justo de ese tema, de medicina, de tuberculosis, de COVID, no sé. Entonces, como tú usas PubMed, no se te da, la primera cosa que vas a hacer al momento de buscar quizás el artículo, te sale la primera opción, lo lees, te parece bien y lo presentas mañana para tu clase. O haces una PPT según lo que te pidan, ¿no? En revista de revistas, no sé si alguno llevan eso, les piden hacer el PPT y ustedes ya lo presentan, describen, chalala. Pero ustedes de buenas a primeras no van a pensar de que el artículo que han sacado de PubMed es un artículo plagiado. No es algo que se les va a pasar por la cabeza a la primera leída. No es algo que se les vaya a pasar así. ¿Por qué? Porque PubMed se ha labrado un nombre, se ha ganado un prestigio al respecto de que, sé que los artículos de PubMed pasan por revisiones, sé que hay editores, sé que revisan correctamente que este trabajo esté bien elaborado, no sea fabricado, que no sea de mala conducta científica. Entonces, hay esa confianza en este tipo de buscadores, ¿no? En general, los buscadores que se usan, tenemos este tipo de confianza porque sabemos de que para poder ser publicado es un proceso. Sabemos que hay revisión por pares, la primera, segunda, tercera, etcétera. Revisión hasta que llega el editor y él recién del visto bueno o no. Entonces, sabemos que no es un proceso como que, de buenas a primeras presento el artículo y en un mes ya está publicado. Sabemos que no es así, es un proceso que puede demorar hasta meses, ¿no? Entonces, al tener nosotros esta confianza, de igual manera las revistas tratan de mantener esta confianza y para ello son cada vez más críticas, son cada vez más, por decir, mirones, ¿no? Entonces, tratan de buscar a detalle, a gran especificidad, cada cosita de tu artículo, cada cosa que tú presentes. Buscan muy detalladamente. ¿Por qué? Porque saben de que si al final luego sale que algún artículo tiene algún tipo de mala conducta científica, no solamente les salpica a los autores y también a su institución o universidad, dígase, ¿no? Sino también a la revista, pierde credibilidad. Y esto es muy importante. Pero las revistas, por ejemplo, de cuartil uno, cuartil 2, ellos son muy severos al respecto porque saben de que su credibilidad es puesta en juego para que al momento de ser usados como referencias, sepamos de que son de confianza, ¿no? Entonces, por eso también es de que hay sanciones, hay ya temas legales, ¿no? Conforme va subiendo también en la escala. Ahora, ¿qué es la publicación responsable? ¿No? Entonces, ya vimos de que hay malas conductas científicas, maneras de detectar el plagio, cómo evitar el plagio, ¿no? Citando correctamente, ya sea Vancouver, APA, etcétera. Entonces, todo esto va en la necesidad de llegar a la meta, que es la publicación responsable, ¿no? Es un imperativo ético, que quiere decir de que nosotros debemos cumplir con los reglamentos éticos de saber de que estamos presentando un trabajo el cual sabemos que lo hemos realizado de manera correcta, de manera honesta, para que otras personas puedan basarse en nuestro trabajo más adelante para seguir haciendo producción científica. Entonces, estamos publicando y presentando resultados a estos sujetos, ¿no? Es decir, al público en general, ¿no? Con la confianza de que nuestro trabajo es un trabajo transparente, es un trabajo honesto, no es un trabajo que ha sido realizado con mala conducta científica de algún tipo, o que hemos pagado para que se publique por publicar, ningún tipo de problema de ese estilo, ¿no? Entonces, primero, los autores tienen las implicancias de publicar, ¿no? Si bien los autores pueden ser de que no necesariamente estén publicando por un tema de que, quiero mejorar el bienestar de la población, lo cual puede ser, también está temas, ¿no? De que quizás están publicando por un tema de prestigio, de reputación, derechos patrimoniales, etcétera, ¿no? Pero, sea cual sea la necesidad por la cual están publicando, y sean sociales, éticas, científicas, la importancia de todos ellos, los autores, va a ser de que cumplan con estos reglamentos, de no realizar mala conducta científica, ya sea que tu publicación, la idea por la cual surge ya, digamos que no era para quizás mejorar el bienestar de la población, ¿no? O no era brindar como tal a la larga un aporte, simplemente encontrar algo novedoso, un descubrimiento y sabes de que, esto voy a publicarlo y me va a ayudar bastante quizás para conseguir más adelante un nuevo trabajo, se ve muy bien. Hay personas que sí, hay que saber de que no necesariamente todas las personas que les gusta investigar, hay que ser sincero, ¿no? Pero no por ello va a ser de que, no me gusta investigar, me han obligado a hacer ese trabajo, voy a hacerlo de manera rápida, voy a agarrar un poco de aquí, un poco de allá, este artículo que está en otro idioma, lo voy a traducir, lo voy a colocar y no.
tú tienes que, indiferentemente de tu actitud quizás a este trabajo, porque, en fin, puede ser obligado, puede ser no obligado, es para mi tesis, debo egresar, etcétera, tú debes cumplir con la publicación responsable, tú debes cumplir con la ética, tú debes cumplir con los reglamentos. No puedes simplemente separarte de ello porque no te interesa, o porque no te parece, o porque no te gusta. Esto va más allá de eso, ¿no? Entonces, acá sucede que algunos podían romper las reglas para publicar y avanzar más rápido. Lo que les decía, el ambiente competitivo. Puede suceder de que, cada mes tiene un artículo. Puede ser la persona que quizás ha venido trabajando varios proyectos en paralelo, tiene buen trabajo de equipo, etcétera, etcétera. Puede suceder, no hay problema. Pero se da el caso de que hay personas de que hay revistas predadoras. No sé si llegó a la charla revistas predadoras. Son revistas en las cuales tú pagas para que sea publicado tu trabajo y sea publicado rápido. No hablo de como que 3, 4 meses, sino hablo de que ese mismo mes ya está publicado y puede ser más de una publicación incluso, porque has pagado. Entonces, esas revistas predadoras se aprovechan de esa desesperación, de ese ambiente competitivo, de que ya te piden tener sí o sí una revista, te piden tener una publicación para poder acceder quizás a ese trabajo, a ese puesto, etcétera. Se aprovechan y esto lleva a que las personas rompan estas reglas de la publicación responsable y busquen avanzar más rápido para poder acceder a nuevos beneficios, ¿no? Entonces, aquí también entra a tallar de que hay investigadores que no quieren publicar resultados negativos. Dicen, no, lo que decíamos al inicio, de que hacían falsificación o fabricación porque no apoyaba su hipótesis inicial. No, aquí veo de que mi hipótesis inicial va a ser rechazada porque acá han marcado todos no y nadie se ha marcado sí. Me equivoqué en mi hipótesis. No quiero equivocar. Voy a maquillar estos resultados, voy a cambiarlos o voy a fabricarlos. Entonces, hay una obligación, esto por parte de la ICGMG, que es un instituto, en la cual ya cambia esta idea, este chip, de que hay una obligación de publicar los resultados negativos. Esto es muy importante, también va de la mano con registrar los ensayos clínicos. ¿Qué pasaba? Muchas veces los ensayos clínicos va a suceder de que no necesariamente vamos a obtener lo que buscamos, pues, ¿no? Nada es perfecto. Puede tener un resultado totalmente nuevo, quizás va en contra de mi hipótesis, quizás no es concluyente, quizás ni siquiera es consistente, no sé qué pasó, pero igual tú vas a registrar ese ensayo clínico y vas a publicar esos resultados negativos. ¿Por qué? Va a ser muy importante por muchas cosas. Primero, por el tema de transparencia, ¿no? De que tú estás cumpliendo con lo que decíamos, la parte ética, la veracidad, la transparencia, ¿no? Segundo, quizás ese resultado no mejora el bienestar de la población porque no apoya mi hipótesis, pero esto va a ayudar a que no haya un uso innecesario de los recursos. ¿Cómo así? ¿Qué pasa si yo presento este ensayo clínico, como lo hice, la metodología, el protocolo, los resultados, que mi conclusión no llegó, mi hipótesis no se dio porque salió totalmente lo opuesto, las conclusiones al respecto de por qué sería, ¿no? Entonces ahí abro un nuevo campo de investigación, abro una nueva pregunta de investigación para los que vienen. ¿Por qué su trabajo no funcionó así? Quizás ese el problema es la metodología. Ya, yo iba a hacer un trabajo muy similar a lo que él iba a hacer, porque estoy interesado en ese tema, pero yo veo que con su metodología no llegó a donde se esperaba. Yo, con los mismos recursos, no voy a hacer, obviamente, la misma metodología, voy a obviar. Y entonces, aquí hace de que ya no se estén repitiendo los mismos ensayos clínicos, que obviamente van a llegar a la misma conclusión, sino que abre el camino para que, vayamos quizás para la derecha o vayamos para la izquierda. No, mejor hagamos este otro instrumento que utilizar. Entonces, los recursos ya no son gastados de manera innecesaria, lo cual puede acelerar de que haya nuevos resultados, nuevas innovaciones, todo desde un resultado negativo que quizás para nosotros no lo veamos como algo bueno. Pero los resultados negativos son algo bueno en realidad, a pesar de que suena medio raro. ¿Por qué? Porque significa que si la opción A no era la correcta, tenemos las otras opciones. Tenemos la opción B, C, D, E, F, etc. Tenemos otras opciones a seguir, otros caminos a seguir, otras maneras quizás de llegar a la respuesta o la solución. Porque si alguien ya probó con esta solución y vemos que no funciona, no vamos a utilizarlo. Intentamos de nuevo con otro, ¿no? Entonces, esa es la importancia de publicar resultados negativos y que los ensayos clínicos sean registrados, ¿no? Entonces, hay registros ya establecidos. Hay registros del OMS, hay registros de Estados Unidos, hay en Perú también, ¿no? Pueden revisar sus páginas web, no hay problema, en las cuales detallan estos ensayos clínicos con qué poblaciones, la metodología, los resultados, todo ello para que sea de libre acceso, para que investigadores que vienen detrás mío sepan dónde me pude quizás equivocar,
quizás ya no usen esta metodología, este instrumento, puedan cambiarlo, pueden innovarlo, lo cual llevaría de que a la larga se dé realmente una nueva idea, una nueva teoría, se den nuevos conceptos, se den nuevos conocimientos. Entonces sí estamos aportando. Ahora, siguiendo con la publicación responsable, hablábamos tanto de los editores como de los autores. Esto va a ser un trabajo de ambos. Va a haber responsabilidad por parte de los editores y por parte de los autores. Lo que decíamos, los editores tenían el trabajo muy pesado de hacer la revisión por pares, ¿no? De cada trabajo, de cada proyecto. Usar los software, ya sea no los software o tener que buscar de manera manual, pero encargarse de que sí o sí esa confianza que hay en esta revista, en este buscador se mantenga, ¿no? Y la independencia editorial. Eso sí, no podemos, nosotros sabemos de que, la persona que ha presentado este trabajo, yo lo conozco, es mi amigo. Obviamente yo no voy a revisar su trabajo, porque hay un problema, un conflicto de intereses. Entonces, saber dar un paso al costado, decirle, yo no puedo revisarlo por tal razón, indicar sobre al editor en jefe, a otro compañero para que se encargue de este trabajo, este artículo, para evitar de que después quizás haya suspicacias, algún tipo de problema, ¿no? Esas son las responsabilidades de los editores. Respecto a la responsabilidad de los autores, lo que decíamos, la transparencia e integridad, saber de que no estamos realizando algún tipo de mala conducta científica, de que no estamos realizando plagio, sino que estamos quizás de manera inconsciente, quizás en este plagio. Un momento. Ahora sí, disculpen. No, que estamos incluyendo quizás en un tipo de plagio. Entonces, para ello la transparencia y la integridad que los autores van a brindar. Saber de que, confiamos en que este autor ya tiene artículos publicados, los cuales han sido llevados por asesores, ha presentado sus trabajos de manera transparente, es decir, ya sea positivo o negativo los resultados, de igual manera los ha publicado, ¿no? Entonces, hay esa confianza también en los autores. Entonces, tanto esa confianza por parte de los editores y de los autores lleva de que sepamos de que hay una publicación responsable, de que no estamos, ¿no? De cierta manera siendo engañados. Sabemos de que ambos han dado la transparencia, han cumplido con los reglamentos, han tenido la ética al respecto de esta publicación para saber de que, puedo confiar en este artículo, en sus resultados, para quizás pasarlo en un nuevo proyecto, en un nuevo trabajo, o presentarlo para, como una base, una evidencia para algún tipo de política sanitaria en salud, algún cambio en mi direza, un cambio quizás a nivel de mi centro hospitalario, etcétera, etcétera. Puedo usarlo como evidencia para una práctica a la larga. Entonces, esa es la importancia de la publicación responsable. No solamente de que, de que de que las publicaciones que yo realice sean buenas o que sean de confianza, sino que esos trabajos puedan otros usarlas y basarse para realizar nueva producción científica. Porque todo esto es como una escalerita. Entonces, tiene que estar correctamente hecho la base para que los que vengan puedan seguir haciendo, basándose en esta información, porque confían de que es una información fidedigna, ¿no? Y ahora yendo a un tema un poquito más actual, no sé si alguno de ustedes sabe sobre lo que es los IA, la inteligencia artificial, de que, bueno, ha surgido hace poco, el año pasado empezó a desarrollarse lo que fue el chatbot de inteligencia artificial, eso por la empresa OpenAI, en la cual muchos lo vieron como que, hace diálogos, pero otros obviamente supieron darle la vuelta y empezó el problema de que están incurriendo en plagio o no están incurriendo en plagio. ¿Por qué? Sucedía de que tú podías escribirle, decirle, ¿qué te parece tal tema? Y te daba un texto, un párrafo, y eso no podía ser detectado como plagio. Sucedió. Al momento de pasarlo por otros software, no podía ser detectado como plagio, porque el IA, de cierta manera, había creado con sus propias palabras. Entonces, no podías encontrarlo como referencia en Internet. Y sucedió obviamente la conmoción de que ahora todos van a poder hacer sus trabajos de tesis así. En un inicio todos empezaron a hablar al respecto, hubo memes y todo lo que no. Pero obviamente ya hay un detector de esta inteligencia artificial. Así que no se emocionen, chicos. Ya hay un detector de esta inteligencia artificial. Porque obviamente la empresa, al ver de que podría incurrir también en problemas legales, porque eso, recuerden, no solamente son sanciones a nivel disciplinario, quizás institutos, universidades, sino también hablamos de sanciones legales, si esto llega a publicarse. Entonces, aquí entran los detectores, Conch AI. Esto también desarrollado por la misma empresa para evitar de que las personas usaran esa inteligencia artificial para hacer algún tipo de plagio, ya que no se podía detectar, no se podía detectar ni por los software ya mencionados como Turnitin,
¿no? No podía detectarse de ninguna manera. Entonces, para evitar esto, ya se creó un software, un detector específico para inteligencia artificial, la cual esperamos, ¿no? De que a la larga quizás esto atenúe ya los trabajos que están realizándose con inteligencia artificial. Porque si no, estas publicaciones no van a cumplir con lo ya hablado durante toda la charla, que es dar esa confianza de que la persona, el autor, se ha tomado el trabajo de recopilar los datos, estudiar, llegar a las conclusiones, porque hay cosas de que, por más que tengamos una inteligencia artificial, hay cosas de que el mismo autor, como es propio su trabajo, su proyecto, lo cual ha trabajado, elegir esta variable, esta hipótesis, esta discusión va a ser llevada de tal cabo, etcétera. Entonces, esa es la importancia de que si bien puede haber opciones como puede ser la inteligencia artificial, no de alguna manera va a reemplazar quizás el raciocinio de los investigadores, de los estudiantes, al momento de plantear quizás nuevos campos, innovadores, nuevas ideas, nuevas teorías, nuevos proyectos, ¿no? Y de que siempre va a haber un detector, eso sí, siempre va a haber un detector para evitar que se incurra en una mala conducta científica. Bueno, chicos, la charla ha estado basada en estos tres cursitos, los cuales pueden encontrarlo también de manera gratuita y con certificaciones, que son por parte de Global Health Training Center. Esta quizás la conocen más que de conducta responsable en la investigación, y el curso dado por la OPS, también en su plataforma educativa. Eso sería todo, chicos. Si tienen algún tipo de duda, consulta, pueden escribirlo en el chat o prender su micro, no hay problema. O si no, me pueden escribir ya sea a mi correo, a mi Instagram, no hay problema, si es que no tienen dudas ahorita, pero más adelante. Eso sería todo, chicos. Acá me dicen, la universidad utiliza el detector ChatGPT. Ah, bueno, no sé si ustedes tienen, bueno, yo soy de otra universidad. Al menos mi universidad usa lo que es al momento, bueno, no tienen detectores. Tienen detectores Turnitin y otros más. Pero, por ejemplo, una inteligencia artificial es la que te responde al momento de hacer consultas en línea. No sé si ustedes tienen eso y similar a la mía, en la cual hay un sistema automatizado que ya se encarga de responder, ¿no? Pero eso no es una inteligencia artificial, es más como que como la que hay en Instagram de empresas o la de Facebook, que ya tienen un tipo de mensajes ya establecidos, es decir, como que, reconocen tal palabra y saben cómo responderte. Ya, eso es diferente, eso es lo que me dejan las universidades. Lo que sí no sé, y sería bueno averiguar, es qué tipo de detectores manejan cada universidad. Al menos la mía maneja el URCUN Turnitin para los trabajos de tesis, los trabajos de redacción, carta del editor, los protocolos, manejan esos detectores, ¿no? Por parte de los asesores, los doctores. Pero cada universidad tiene su propia manera de detectar los software, tienen sus propios software antiplagio, ¿no? Eso ya viene con las cuentas institucionales. Tengo entendido que los alumnos no tienen acceso a ese tipo de software de plagio por parte de cuentas institucionales, solamente los doctores y durante las clases los utilizan, pero podrías averiguarlo por parte de tu escuela. Y en cuanto a los chats de IA, esos son de libre disposición de todos, ¿no? Pero obviamente hay detectores para ello. Así que mucho cuidado.